El trasfondo de la parábola del Hijo Pródigo comienza en un escenario donde Jesús está rodeado por una multitud diversa. Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida han venido a escucharlo. Campesinos humildes, pescadores agotados, cobradores de impuestos y otros marginados por la sociedad. Entre ellos también están los fariseos y escribas, observándolo con ceños fruncidos y corazones endurecidos. La escena está llena de contrastes. Mientras algunos escuchan con hambre espiritual, los líderes religiosos susurran críticas. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Para los fariseos, que se enorgullecían de su cumplimiento estricto de la ley, la idea de que un maestro como Jesús pudiera asociarse con pecadores era inconcebible. Conocedor de sus pensamientos, Jesús no responde directamente a las críticas, sino que comienza a contar una serie de parábolas. Habla primero de una oveja perdida, luego de una moneda extraviada y finalmente llega a la historia más profunda y conmovedora de todas, la del Hijo Pródigo. Con esta parábola, Jesús no solo busca desafiar las perspectivas de los fariseos, sino también mostrar a todos los presentes la inmensidad del amor de Dios. Este es un amor que no depende de méritos humanos, sino que busca, espera y celebra el regreso de cada persona perdida. Así, en ese sencillo escenario de Judea, bajo el cálido sol o las sombras de los olivos, comienza a desentrañarse una historia que transformará los corazones. La historia comienza con una familia, un padre y dos hijos. El hijo menor, impulsado por un deseo de independencia y ambición egoísta, se acerca a su padre con una petición inesperada y profundamente irrespetuosa. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». En la cultura de la época, esta solicitud era escandalosa. La herencia normalmente se distribuía solo después de la muerte del padre, y pedirla en vida equivalía a desear que el padre estuviera muerto. Este acto mostraba una actitud de ingratitud y rechazo hacia su relación con el padre. Era como si el hijo dijera: «No quiero seguir bajo tu techo ni sujeto a tu autoridad. Dame lo que me corresponde y déjame ir». Sorprendentemente, el padre accede a la petición. No hay reproches, solo una disposición a dejar que su hijo tome su decisión. Divide su propiedad y le da al hijo menor lo que pide. La paciencia y el amor del padre quedan evidentes incluso en este acto de separación. Poco después, el hijo menor reúne sus pertenencias y se marcha a una tierra lejana. Esta tierra lejana no es solo un lugar físico, sino un símbolo de su separación total de su hogar, de su familia y de los valores que había aprendido allí. Con el dinero en la mano y el entusiasmo de su recién adquirida libertad, se sumerge en una vida de derroche. Gasta su fortuna en placeres, en amigos interesados y en lo que él cree que es la felicidad. Sin embargo, las cosas no siempre son como parecen. El dinero y las diversiones que le daban una sensación de control y alegría empiezan a desaparecer. Aunque por un tiempo creyó estar construyendo una vida mejor, en realidad estaba caminando hacia su ruina. La decisión de partir a esa tierra lejana marcó el inicio de un camino de sufrimiento, pero también el inicio de un proceso que lo llevaría a comprender el verdadero valor del amor y la gracia de su padre. El esplendor de la vida que el hijo menor había imaginado en la tierra lejana pronto se desmoronó. La fortuna que había recibido de su padre, cuidadosamente acumulada con el esfuerzo de generaciones, desapareció rápidamente. Su estilo de vida descontrolado lo dejó sin recursos, sin amigos y sin dirección. En ese momento, una gran hambruna golpeó la región. Lo que antes parecía un mundo lleno de posibilidades se convirtió en un lugar hostil y desolado. Desesperado por sobrevivir, el hijo menor buscó trabajo, algo que jamás habría considerado necesario en casa de su padre. Finalmente, encontró un empleo cuidando cerdos,
una ocupación humillante, especialmente para un judío. Según la ley de Moisés, los cerdos eran animales impuros y para alguien de su pueblo, trabajar con ellos representaba la máxima degradación. Su situación era tan desesperada que deseaba comer las algarrobas destinadas a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Había tocado fondo, enfrentando no solo una pobreza extrema, sino también el completo aislamiento de quienes alguna vez lo rodearon. Ahora no tenía nada, ni a nadie. En medio de esta miseria, algo comenzó a cambiar en su corazón. Se detuvo a reflexionar sobre su situación y recordó la casa de su padre. Pensó en los jornaleros, los trabajadores más humildes, que vivían bajo el cuidado de su padre. Incluso ellos tenían suficiente comida y vivían mejor que él en ese momento. Fue entonces cuando algo nuevo surgió en él: arrepentimiento. Decidió que debía regresar a su padre. Pero este regreso no era solo físico, implicaba una transformación en su interior. Se dijo a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este reconocimiento fue el primer paso hacia su redención. No solo admitió sus errores, sino que también aceptó las consecuencias, dispuesto a renunciar a los privilegios de ser hijo con tal de estar cerca de su padre. Este momento de arrepentimiento genuino marcó el inicio de su camino de regreso, con la esperanza de que su padre lo aceptara, aunque fuera como un siervo. El hijo menor, cargado de vergüenza y arrepentimiento, emprendió el largo viaje de regreso a casa, sin saber que su padre ya lo esperaba con el corazón lleno de amor. Con el corazón lleno de dudas y temor, el hijo menor emprendió el camino de regreso a casa. Cada paso estaba cargado de vergüenza, mientras repasaba una y otra vez las palabras que planeaba decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mientras se acercaba, aún a una gran distancia, su padre lo vio. La narración de Jesús deja claro que el padre estaba esperando, mirando constantemente hacia el horizonte, anhelando el regreso de su hijo. No es difícil imaginar al padre interrumpiendo su rutina diaria para observar el camino, con la esperanza de que el hijo perdido apareciera algún día. Cuando lo vio, el padre no esperó. En un acto que rompió las normas sociales de la época, corrió hacia su hijo. En la cultura judía, era poco digno que un hombre mayor corriera, especialmente un patriarca, pero el amor del padre superó cualquier preocupación por las apariencias. Cuando llegó a su hijo, lo abrazó y lo besó. Este gesto no solo era una muestra de afecto, sino también una señal de aceptación total. El hijo, que probablemente esperaba rechazo o indiferencia, se encontró envuelto en el amor incondicional de su padre. Intentó pronunciar el discurso que había ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo dejó continuar. En lugar de reprenderlo o recordarle sus errores, el padre llamó a sus siervos y les dijo: traigan la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Cada uno de estos elementos tenía un significado importante. La túnica era un símbolo de honor. El anillo representaba la autoridad restaurada como hijo, y las sandalias, un signo de libertad, pues los esclavos no usaban calzado. El padre no se detuvo allí. Ordenó que se matara el becerro engordado, reservado para ocasiones especiales, y organizó una gran celebración. Su alegría era inmensa, y declaró: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El regreso del hijo no fue recibido con juicio ni con condiciones, sino con amor, restauración y gozo.
Este encuentro nos muestra el corazón de Dios, quien no solo espera que regresemos a Él, sino que corre hacia nosotros con los brazos abiertos cuando lo hacemos. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de vuelta al hogar. Mientras la música y las risas llenaban la casa por la gran celebración, el hijo mayor, que estaba trabajando en el campo, regresó. Al acercarse, escuchó el sonido de la fiesta y se sorprendió. Algo inusual estaba ocurriendo. Llamó a uno de los siervos y le preguntó qué significaba todo aquello. El siervo le explicó emocionado: «Tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo». En lugar de compartir la alegría de su padre y del resto de la casa, el hijo mayor se llenó de enojo. La amargura y el resentimiento se apoderaron de él y se negó a entrar en la celebración. Su reacción mostraba que, aunque había permanecido físicamente cerca de su padre, su corazón estaba lejos. No entendía la profundidad del amor de su padre ni el significado del regreso de su hermano. Para él, el becerro engordado, las risas y el banquete eran una injusticia. Después de todo, él había trabajado fielmente para su padre todos esos años y nunca había recibido una celebración similar. Cuando el padre supo que el hijo mayor no quería entrar, salió a buscarlo, mostrando el mismo amor y preocupación que había tenido por el hijo menor. El hijo mayor, lleno de frustración, expresó su queja: «Mira, tantos años te he servido y nunca desobedecí tus mandamientos, pero nunca me diste ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro engordado». En sus palabras se percibía la distancia emocional que lo separaba de su padre. No se refería a su hermano como «mi hermano», sino como «este hijo tuyo», mostrando que no quería identificarse con él. Su resentimiento no solo era hacia su hermano, sino también hacia su padre, porque sentía que su fidelidad no había sido recompensada como él creía merecer. El padre, con la misma ternura que había mostrado al hijo menor, respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». El padre no solo reafirmó el lugar del hijo mayor en la familia, sino que también lo invitó a compartir su alegría. Esta respuesta mostraba que el amor del padre no se basa en méritos o en quién ha sido más fiel, sino en su compasión y su deseo de reconciliación. La reacción del hijo mayor nos lleva a reflexionar sobre el peligro del orgullo y el resentimiento. Aunque estaba en casa, su corazón estaba lejos del espíritu del Padre. Él representaba a aquellos que confían en su justicia propia y luchan por aceptar la gracia que se extiende a los demás. Es un recordatorio de que estar cerca de Dios físicamente no siempre significa estar en sintonía con su corazón. La parábola del hijo pródigo está llena de verdades espirituales que invitan a la reflexión y al cambio de perspectiva. Cada detalle de la historia nos revela aspectos profundos del carácter de Dios, del pecado humano y de la restauración divina. En primer lugar, esta historia nos muestra el amor incondicional de Dios, representado en la figura del Padre. El Padre no solo espera pacientemente el regreso de su hijo menor, sino que también toma la iniciativa de correr hacia él cuando lo ve de lejos. Este gesto de correr, abrazar y restaurar muestra un Dios que no se queda estático, esperando pasivamente, sino que se mueve activamente hacia el pecador arrepentido. El mismo amor se extiende al hijo mayor cuando el padre sale a buscarlo y lo invita a participar en la alegría familiar. En segundo lugar, la parábola resalta la importancia del arrepentimiento genuino. El hijo menor no intentó justificar sus acciones ni culpar a otros. Reconoció plenamente su pecado, tanto contra el cielo como contra su padre, y volvió con humildad. Esto nos enseña que la restauración,
Comienza con un corazón contrito y una disposición a volver al Padre Celestial, confiando en su misericordia. También nos advierte sobre el peligro del orgullo y el resentimiento, representado en la actitud del hijo mayor. Aunque este hijo nunca abandonó físicamente a su padre, su corazón estaba lejos. Su resentimiento por la gracia mostrada al hijo menor refleja cómo, a veces, quienes se consideran más cercanos a Dios pueden carecer de compasión y gracia hacia otros. Esto es un llamado a examinar nuestras propias actitudes y a evitar caer en un espíritu de autosuficiencia o superioridad moral. Finalmente, la parábola subraya la alegría de la reconciliación. Cada vez que lo perdido es hallado, hay gozo en el cielo. El Padre celebra con un banquete, no porque el hijo menor lo merezca, sino porque ha regresado. Este gozo nos desafía a compartir la misma perspectiva, alegrándonos por aquellos que regresan al Señor, en lugar de juzgarlos o guardar rencores. En esencia, esta parábola es una invitación a conocer más profundamente el corazón de Dios. Él es un Padre amoroso que anhela la reconciliación, tanto con los que se han alejado abiertamente, como con los que están cerca pero no han entendido plenamente su gracia. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia sobre una familia, sino una representación de nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros puede identificarse en algún momento con alguno de los personajes de esta narrativa. Podemos ser como el hijo menor, buscando independencia y placer lejos del hogar del Padre, creyendo que fuera de su voluntad encontraremos verdadera libertad. Sin embargo, cuando seguimos este camino, tarde o temprano, enfrentamos el vacío y la desesperación que vienen de alejarnos de Dios. Es un recordatorio de que el arrepentimiento y el regreso a nuestro Padre Celestial siempre son posibles, sin importar cuán lejos hayamos ido. También podemos ser como el hijo mayor, permaneciendo físicamente cerca de Dios, pero con un corazón endurecido, lleno de orgullo o resentimiento. A veces nos comparamos con otros, cuestionando la gracia que Dios les extiende. Esta actitud nos impide experimentar la alegría del reino de Dios. Jesús nos llama a dejar de lado el orgullo y a participar plenamente en el gozo de su obra redentora. Y por último, la parábola nos invita a mirar al Padre, quien nos muestra el carácter de Dios. Es un Padre que espera con paciencia, corre con compasión y celebra con gozo. Su amor no depende de lo que hayamos hecho, sino de quiénes somos para Él, sus hijos. Este es el llamado final de la parábola. Reconocer que todos somos recibidos por el Padre con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos. Es una invitación a aceptar su gracia, a compartir su alegría y a extender su amor a los demás como parte de su familia. Mientras reflexionamos sobre esta historia, la pregunta es, ¿dónde estamos en este momento? ¿Somos el hijo menor necesitando regresar? ¿El hijo mayor luchando con el orgullo? ¿O hemos entendido el corazón del Padre y estamos dispuestos a celebrarlo? Dios nos llama a cada uno a ser parte de su hogar lleno de amor, gracia y restauración.